Analicemos ahora el apretón monetario que ha anunciado la Reserva Federal estadounidense con otra subida de 75 puntos base en la tasa de interés de fondos federales para pagar una inflación que ronda el 8,3% anual hasta agosto. La tasa de fondos federales entonces se ubicará en el rango de 3 a 3,25%. En su conferencia de prensa, Jerome Powell subrayó que nadie sabe si los aumentos de tasas de interés implicarán una recesión económica, aunque sí dijo que el Banco Central siempre ha entendido que podría ser difícil un aterrizaje suave de la economía en lo que es un ciclo de aumentos de tasas de interés. Esto lo mencionó durante su conferencia de prensa. También ajustó a la baja la proyección de crecimiento, de inflación al alza y el desempleo también. Hay que decir que Powell agregó que dependerá ese aterrizaje de la economía de qué tan rápido se debiliten las presiones inflacionarias y los salarios y si es que se mantienen ancladas las expectativas de inflación, entre otros. Ya llegó a este espacio Carlos Asilis de Globista Investments para hacer sentido a una conferencia de prensa que fue más corta de lo que normalmente han durado, Carlos, pero para preguntarte primero a ti, ¿qué es lo que tú nos destacas de lo que se anunció y de lo que escuchaste de Jerome Powell? Bienvenido. Sí, muchas gracias, Gabriela. Yo creo que el mensaje principal el mensaje principal que emana de la conferencia de prensa del presidente Powell tiene que ver con la trayectoria de declive, de desaceleración en la inflación, la cual la Fed ahora espera que sea más gradual de lo que proyectaba anteriormente. Yo diría que esa es la variante más importante de esta reunión. Evidentemente se ha recortado las proyecciones de tasa de crecimiento de la economía, más importante en el año 2022, un recorte de casi 1,5%, es decir, ahora la Fed proyecta un crecimiento de la economía en el 2022 de tan solo 0,2% y en el 2023 de cerca de 1,2% y luego 1,7% en el 2024. Entonces, yo diría que la inflación también espera que se sostenga a niveles superiores de lo esperado anteriormente, pero yo diría que esa es la dirección del declive de la inflación, el mensaje principal. Yo creo que también un mensaje importante, un segundo mensaje importante de la cita tiene que ver con la caracterización del presidente Powell de que las condiciones financieras siguen estrechándose, que son suficientemente restrictivas. Ya hizo alusión literalmente en las palabras utilizadas por él, haciendo entender que estamos aproximándonos a la fase última de la subida de tipos. De hecho, la proyección de la Fed es que la tasa de referencia de los fondos federales promedie al final de este año 4,3 octavos por ciento y el año próximo 4,5 octavos por ciento. Eso significa que en las dos citas que quedan para el año, en noviembre y diciembre, la Fed subiría los tipos de interés entre un 1% y 1,25%, y luego en el 2022, ¿no? En el 2023 sería una subida de un 1/4%, quizás un poco más. O sea que ya estamos ya en la fase final de la subida. En la fase final, Carlos, que sin embargo lo que implica en los próximos meses son apretones pues bastante severos. Solamente para que la gente nos entienda, tenemos una inflación de 8,3% anual, usando esa métrica, que yo sé que no es la preferida de la Fed, pero usemos esa, que eso es en donde se ubica. Y lo que quiere hacer la Fed es llevar la inflación, digamos que al 5,4% para fines de año. Con ello, las tasas de interés tendrían que subir a 4,4%. Estamos en 3 a 3,25. Es decir, para que lleguemos a ese nivel en 2022 todavía hay mucho que subir y el costo es un crecimiento mucho menor, 0,2%. ¿Eso es un aterrizaje suave? ¿Eso implica un riesgo mayor de recesión? Bueno, implica un mayor riesgo de recesión, un riesgo mayor de recesión, claramente. Sin embargo, la realidad es que, y el Fed no lo nota en su mensaje, que hemos visto ya una desaceleración en la inflación de bienes. Es decir, el precio de energía, el precio de los alimentos se ha desacelerado de una forma importante en los últimos meses. Es decir, el precio del contrato del crudo llegó a un máximo en el West Texas de $130 el barril y está cotizando a $80 el barril. Es decir, una caída
de un poco menos del 50% y todos los derivados de petróleo por igual. Lo mismo con la inflación alimenticia. El sector que queda por manifestar una desaceleración en la inflación sigue siendo el laboral. Y es por eso que la Fed, yo diría que está esperando una dinámica la cual es muy importante para la Fed, es esperar que el mercado laboral manifieste signos claros de desaceleración. Otros sectores como la inflación del automóviles, que es muy importante en la canasta de inflación, y la inflación de las viviendas, ¿no? Del shelter, de los Alojamiento. alquileres, de alojamiento, esas dinámicas ya ha empezado a revertirse hacia la baja. De la inflación de los automóviles usados ha comenzado a decaer de una forma importante y la inflación de alojamiento pues no lo ha hecho, pero sabemos por el patrón histórico que la inflación de alojamiento viene con rezago, sigue con rezago la inflación Sí. del precio de las viviendas y hemos visto una desaceleración. O sea que yo diría, Gabriela, que todos los elementos, ¿no? Todos los elementos de este Bien. mosaico de reducción de inflación están ahí, excepto por el mercado laboral. O sea que el FED está esperando una Exacto. desaceleración. Llega una recesión, creo que es poco probable una recesión, pero sí muy poco crecimiento. Pues sí, efectivamente, y tendremos que analizar el efecto que tendrá sobre las economías de América Latina, pero se nos acabó el tiempo. Gracias, como siempre, Absolutamente. Carlos, por esta oportunidad. A ti, Gabriela, muchas gracias.